El factor de seguridad en la geomecánica computacional, aplicación a fundaciones. Como introducción, vamos a hablar de un factor de seguridad que tiene dos escalas. Una es la seguridad a escala material, en la que en un punto cualquiera podemos medir la resistencia al corte y la tensión de corte actuante y definir un factor de seguridad como el cociente entre la resistencia al corte y la tensión de corte. Esto es en un punto. O podemos definir el factor de seguridad de escala estructura, que es el cociente entre la carga última que actúa sobre una cierta estructura, por ejemplo una fundación, y la carga actuante. Así que si yo tengo una fundación y pongo acá una carga P, y esta fundación resiste una carga última Qult, que se calcula con cualquier método, el factor de seguridad a escala estructura es el cociente entre la carga última y esta. Pero el factor de seguridad a escala de un punto es en un punto cualquiera de estos el cociente entre la resistencia al corte y la tensión. Claro, esto vale para este punto. Pero con el método de reducción de parámetros resistentes, esto termina siendo que tenemos una fundación y lo que hacemos es mantener la carga quieta e ir reduciendo los parámetros resistentes de este material, que empiezan siendo grandes y después son más chiquititos, hasta que se produce la falla. Cuando se produce la falla, vemos cuánto fue la reducción de los parámetros resistentes. Entonces, si esto vale 1 y esto vale 2, informamos que el coeficiente de reducción de parámetros resistentes es 2, porque el chiquito es menor que la mitad del grande, y ese es el factor de seguridad a escala material. Pero en general, los factores de seguridad a escala estructura dependen de una fórmula, la que permite calcular esto. Entonces, siempre deben estar asociados a un procedimiento de cálculo. Por ejemplo, si una norma pide diseñar una base con un factor de seguridad de 3, y calculamos esa base según Meyerhof, nos da un factor de seguridad de 3.3. Si la calculamos según la fórmula de Terzaghi, nos da un factor de seguridad de 2.8, y nosotros no sabemos, ¿verifica o no verifica el factor de seguridad requerido? No podemos contestar, la pregunta está mal formulada. Cuando una norma pide diseñar un factor de seguridad a escala estructura, tiene que decir con qué fórmula hay que calcularlo. Entonces la pregunta correcta sería, ¿verifica el factor de seguridad según la fórmula de Terzaghi? Si esa es la pregunta, la respuesta es no. Entonces tenemos el factor de seguridad a escala estructural y tablas como esta que se ve en pantalla, hay miles de todo tipo. Entonces, para alguna cierta fundación de puentes de carreteras, si hay una investigación geotécnica muy completa, el factor de seguridad puede ser 2.5, y si la exploración geotécnica es muy limitada, el factor de seguridad debe ser 3.5. Bueno, ese factor de seguridad siempre es carga última sobre carga aplicada, pero tienen que decirte con qué método estás calculando el cociente entre carga última y carga aplicada, porque la carga aplicada siempre es la misma, pero si utilizamos este método o este método, la carga última van a ser muy diferentes entre sí. Salvado este punto, vamos a ver qué podemos hacer en el método de los elementos finitos. O sea, vamos a volver al factor de seguridad por el método de reducción de los parámetros resistentes y buscar alguna manera de traducirlo en los factores de seguridad que aparecen en tablas como esta. Allí vamos. Entonces, de un video anterior, de una clase anterior, sabemos que el método de reducción de parámetros resistentes consiste en reducir progresivamente el parámetro, en este caso la fricción, hasta que se produce la falla. Entonces, si esta es la línea cuya pendiente es tangente de phi, y nosotros aplicamos una reducción de parámetros resistentes de 1.50, esta es la línea de los parámetros resistentes reducidos. En ese momento, el problema de valores de contorno deja de converger e informamos 1.50 como el factor de seguridad numérico de nuestro problema. Esto es ideal para taludes, porque en los taludes, a medida que vamos reduciendo los parámetros resistentes, se genera más y más plasticidad, pero todo esto ocurre con tensiones normales constantes, porque en los taludes, esencialmente, lo que se compara es el momento resistente contra el momento aplicado, que podría llamarse igual a un cierto momento resistente reducido en el cual el factor de seguridad
está en los parámetros. Así es el método de Bishop, por ejemplo, así con esta fórmula. Por eso es que cuando un talud está calculado por el método de Bishop y da un factor de seguridad de 1.50, cuando lo calculamos por el método de reducción de parámetros resistentes, o sea, por elementos finitos, también da algo muy parecido a 1.50 y uno cree que son el mismo número. No lo son. Y la prueba se puede ver cuando trabajamos con cualquier problema que no tenga una trayectoria de tensiones a sigma constante, como por ejemplo las fundaciones. En el caso de las fundaciones, cuando uno pone una carga bajo el terreno, aquí abajo la trayectoria de tensiones de cualquiera de estos puntos es con tensión vertical creciente, tensión horizontal también creciente, pero menos, así que será una trayectoria de tensiones como esta flecha inclinada. Entonces, si tenemos esta fundación y esta es la trayectoria de tensiones típicas de la fundación y aplicamos el método de reducción de parámetros resistentes, entonces vamos a reducir el ángulo de fricción interna hasta aquí y aquí vamos a ver que la fundación falla. Acá está la línea de la fundación fallando. Ahora, la reducción de parámetros resistentes nos llevó a un factor de seguridad de 1.50 para la fundación, pero la norma pide 3. ¿Qué estamos haciendo mal? En realidad nada, la norma pide 3 como el cociente entre la carga última aplicada acá y la carga realmente actuante. No pide 3 como factor de reducción de los parámetros resistentes. Si nosotros queremos tener una escala más o menos gráfica de cuánto es el factor de seguridad que la norma pide acá, podemos medir la longitud de las flechas. Entonces, si esta de acá hasta acá es la longitud total de la trayectoria de tensiones, después de la reducción de los parámetros resistentes, la trayectoria de tensiones llega solo hasta acá. La carga última es esto, otra vez. La carga última es más o menos 2,8 veces, más o menos porque la flecha llega hasta acá y no llega a 3, 2,8 veces la carga actuante. ¿Cómo sé que esta es la carga actuante? Porque esta carga siempre estuvo actuante y lo que hicimos fue reducir los parámetros hasta que el sistema dejó de converger y entonces informamos este valor. O sea que sabemos que es cuando la carga última es igual a la actuante porque hemos reducido los parámetros hasta que eso ocurrió. Pero la realidad es que la carga última es con los parámetros originales, es acá arriba. Si miramos el cociente entre la flecha larga y la corta, vemos una relación entre longitud de flechas cualitativa que nos indica más o menos que el factor de seguridad de la cosa es 2,8 a 3, más o menos. Pero esto hay que hacer un poco mejor que más o menos. Entonces, conviene tener métodos para convertir el factor de seguridad que voy a llamar sub A por analítico a, o sea, calculado con fórmulas como Terzaghi, Bridge-Hansen o cualquier fórmula analítica, a Fn numérico. Si tenemos el factor de seguridad analítico y queremos el factor de seguridad numérico, entonces, como tenemos C, Phi, gamma, podemos calcular la capacidad de carga última por la fórmula que la norma nos obliga a usar. Como conocemos el factor de seguridad que la norma nos pide, entonces podemos calcular la presión admisible, que es carga última calculada con esta forma, dividido por el factor de seguridad. Después podemos calcular un valor de F sub n tal que tomando a cohesión reducida como cohesión sobre F sub n y tangente de phi reducida como tangente de phi dividido F sub n, los ponemos aquí adentro y nos queda que la capacidad de carga última que tengo acá es igual a la presión admisible. ¿Qué hice? Inventar unos parámetros resistentes reducidos, este es el C asterisco, tales que la presión que la norma me pide como admisible coincide con la presión última, digamos, reducida. Hace falta ir para atrás. Lo que hice fue inventar unos parámetros resistentes reducidos para comprobar que la capacidad de carga última con los parámetros resistentes reducidos coincide con lo que estoy definiendo como presión admisible. O sea, calculé el número que hay que poner acá para que el cociente entre estas flechas sea exactamente igual a 3.
Ahora, si lo que tengo es el factor de seguridad numérico y quiero el factor de seguridad analítico, la cosa es más directa. Como tengo el factor de seguridad informado por el método de elementos finitos y tengo la cohesión y la fricción, puedo calcular rápidamente la cohesión reducida y el ángulo de fricción interna reducido que salen de este factor de seguridad numéricos. Entonces puedo calcular cuál sería la capacidad de carga por la fórmula que la norma me pide que use para definir capacidad de carga, y entonces con esos parámetros reducidos me saldría una capacidad de carga reducida. Como tengo 6φ, también puedo calcular la capacidad de carga real, con lo que puedo calcular el cociente entre la capacidad de carga y aquella capacidad de carga reducida que sé que fue igual a la presión actuante admisible. Entonces aquí tengo cómo sale la cuenta. Veámoslo con ejemplos. Vamos entonces de factor de seguridad analítico a factor de seguridad numérico. Tengo una zapata cuadrada, ancho B igual a longitud L igual a profundidad D, todo 2 metros. El suelo tiene esas propiedades que se ven ahí. Con lo que aplicando la fórmula de Terzaghi tengo una carga última de 2.384 kilopascales. Como la norma me pide un factor de seguridad de 3, puedo calcular que la presión admisible es entonces la carga última sobre el factor pedido por la norma, es igual a 795 kilopascales. En la misma fórmula en la que calculé 2.384 kilopascales, voy poniendo cohesión y fricción cada vez más chico con esta fórmula de reducción, y encuentro que cuando le pongo 1,5 acá y 1,5 acá, me sale esta cohesión reducida y esta fricción reducida, ángulo de 21 grados, tal que si los meto en esta misma fórmula, me queda una capacidad de carga última con parámetros reducidos que es igual a la presión admisible. Esto quiere decir que poner 1,5 en esta fórmula sin meter esto acá es lo mismo que poner 3 en esta fórmula. He convertido el factor de seguridad analítico de 3 en un factor de seguridad numérico de 1,5 para este caso. Si lo que tengo que hacer es la conversión entre el factor de seguridad numérico al analítico, o sea, hice un cálculo por elementos finitos y sé que el factor de seguridad es, por ejemplo, 1,2, y digo, bueno, es un valor muy chico, pero no tengo ni idea qué quiere decir esto en términos de carga última y de seguridad a escala estructural. Bueno, es el mismo ejemplo con los mismos parámetros acá, pero ahora como lo calculé primero numéricamente, conozco el factor de seguridad 1,2. Quiere decir que, como conozco la cohesión, que la tengo de acá arriba, puedo calcular la cohesión reducida, que es esta. Como conozco el ángulo de fricción interna, que lo tengo acá arriba, hago la cuenta, tangente del ángulo de fricción interna sobre 1,2, me queda un ángulo de fricción interna de 25,7 grados. Estos parámetros reducidos, este y este, van derecho acá adentro. En la fórmula de capacidad de carga me queda esta que es la capacidad de carga reducida. O sea, si el suelo tuviera los parámetros reducidos, esa sería la capacidad de carga. Como el suelo en realidad tiene estos parámetros, tiene esta capacidad de carga. Como tiene, estos parámetros, tiene esta capacidad de carga. De manera que el factor de seguridad analítico, el que tengo que comparar contra las normas, es el cociente entre la carga con los parámetros reales dividido por la carga última con los parámetros reducidos, que da 1,73. Efectivamente, es un valor muy bajo para una fundación. Es interesante ver qué significa factor de seguridad numérico de 1,50. Se hace este mismo ejercicio en todos los problemas en los que tenemos fórmula analítica y encontramos que para empuje pasivo representa un factor de seguridad analítico entre 1,40 y 1,50 si φ es 30 grados, hasta 1,70 si φ es 40 grados. Para capacidad de carga de fundación superficial, el factor de seguridad numérico de 1,50 significa un factor de seguridad analítico entre 2,80 y 3,40 para φ 30 grados y hasta 5 para φ 40 grados. Para capacidad de carga de punta en pilotes de 3 hasta 7. Para fricción lateral en pilotes es 1,50, porque el caso de la fricción lateral, igual que los taludes, es prácticamente solamente incremento de tensión de cortes sin incremento de tensión normal. Y para estabilidad de taludes tenemos que 1,50 numérico equivale a entre 1,20 y 1,60 según métodos analíticos. Como se puede ver, un mismo factor de seguridad numérico de 1,50 da más o menos
el conjunto de factores de seguridad que estamos esperando para los diferentes problemas que hemos aprendido en la universidad, para los diferentes problemas de mecánica de suelos que tienen solución analítica. Así que de alguna manera, que no sabemos hasta qué punto fue intencional o no, un factor de seguridad numérico de unos 50 significa una reducción de parámetros resistentes que es más o menos la tolerada como rango de incertidumbre en la industria.